De hecho, la última cita de control que tuve con perinatología, el médico me dice, ¿y tú vas a continuar ese embarazo? Yo le dije, claro, doctor, porque es que esto es mi hijo y usted a mí no me conoce, usted no conoce mi familia, él es fruto del amor y yo le creo al Dios de la vida. Y me dice él, es que tú eres cristiana. Yo le dije, sí, señor. Y entonces me replica y me dice, yo conozco pastores que han abortado. Yo le dije, yo no sé qué tipo de pastores conozca usted, pero los que yo conozco defienden la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. El mío, Julio Orlando. Y bueno, hoy tenemos un tema espectacular que se llama Dios tiene la última palabra. Y tenemos una invitada súper especial, se llama María Carolina Corrales Fuentes. Ella tiene un testimonio de vida precioso. Y aquí, a lo largo de esta historia, podemos ver cómo Dios se ha manifestado en su vida, Él teniendo la última palabra, que la última palabra no la ha tenido el hombre ni la ciencia, sino Él. Y eso nos encanta. Bienvenida. Ay, muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada, muy agradecida de que mi historia de vida sea tenida en cuenta por ustedes para este podcast. De verdad que es un gran regocijo para mí estar en este lugar con ustedes, que son unas mujeres inspiradoras. Muchas gracias, María Caro, gracias. Bueno, María Caro, cuéntanos esta historia poderosa. ¿En qué escenario de la vida tú te encontrabas cuando empieza esta travesía? Ay, Dios, respiro profundo. Bueno, yo soy mamá, soy esposa, soy profesional del derecho, soy hija, soy hermana, soy tía, o sea, dentro de todas las cosas o dentro de todos los roles que puedo decir que Dios me ha dado, soy servidora también en mi iglesia. Y bueno, ya estaba en otra etapa de mi vida. Yo tengo, en ese momento en el que comenzó toda esta historia que hoy nos ha traído a este maravilloso escenario, hasta ese momento teníamos mi esposo y yo 2 hijos, Santiago Andrés, que tiene el día de hoy 22 años, y Sara Sofía, que tiene 16. Éramos una familia pues muy unida, somos una familia muy unida, somos una familia muy agradecida con el Señor, de tantas cosas que le agradezco a Dios, porque Él llegó a mi vida a través de mi abuela, que precisamente el domingo estuvo cumpliendo 95 años. Ella es miloida y ella nos heredó la fe, claro, ¿verdad? Y de hecho para mí ese es el mayor legado, es el mayor respaldo, porque definitivamente nos ha enseñado que si Dios está presente no nos hará falta nada. Amén. Y ella determinó muchas cosas y bueno, desde niña recibí esa palabra, que somos más que vencedores, que Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante, que vivimos por fe, tantas cosas que el Señor ha hablado y que pues en su momento no tanto es aprendértelo, sino ponerlo en práctica. Y bueno, después de 14 años llega un embarazo que nos saca como de los planes, pero al mismo tiempo el Señor nos había dicho un tiempo atrás que si queríamos entregarle a Él el control y que Él iba a quitar botones y a poner botones. Imagínate. Entonces llega ese reto, porque es un reto cuando tú le dices al Señor, Señor, aquí te entrego mi vida, tú vas a hacer lo que tú quieras. Pero no sabía que ese era el botón que el Señor iba a colocar en el control. No que sabía, Dios nos sorprende. No sabía. Y bueno, llega ese embarazo, ya yo tenía para ese momento 42 años. Un embarazo, ya estábamos como del otro lado. Ay, Dios mío.
De hecho, nosotros le dimos la noticia al resto de la familia cuando le estábamos celebrando un cumpleaños de una de mis sobrinitas que vino desde Valledupar, y le estábamos celebrando el cumpleaños a Mariana Sofía. Y cuando estábamos ahí reunidos, que siempre acostumbramos a hacer una oración y todo eso, es cuando les decimos a todos que vamos a tener un tercer hijo. Mi mamá casi se desploma. Imagínate casi se desploma porque agárrame. Y ella me pregunta, es verdad. Y yo decía, sí, es verdad. Y bueno, de verdad que para mí Samuel de Jesús es un hijo que estaba en los planes de Dios. A mí cuando me preguntan, ¿estaba en tus planes? Yo digo, es que no somos el producto de una relación sexual. Porque si así fuera, todas las mujeres o los hombres que quisieran tener un hijo, lo pudieran tener. Pero cuando estamos en los planes de Dios, no hay nada que lo pueda obstaculizar. Y para mí, Samuel de Jesús estaba en los planes de Dios. Así es. Amén. Qué Así hermoso. es, qué lindo. Entonces, bueno, lo único cierto es que él estábamos en una orilla y él nos colocó en otra. Él llegó a estremecerlo todo. Sí. Fue un sacudón bien fuerte. María Caro, ¿cómo fue ese proceso tuyo durante ese embarazo, ya después que sabes la noticia, que estás embarazada y empiezas a vivir ese proceso de embarazo? Ay, bueno, de ahí podría tener dos vertientes, porque quisiera contarles que todo en los embarazos no es tan idílico como a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, al principio la noticia, entonces confrontarte, ay, ahora me toca otra vez volver a comenzar, tú estás con la emoción. En el fondo, mi esposo siempre había querido tener un tercer hijo, él siempre había querido tener un tercer hijo, pero al mismo tiempo yo decía, no, entre Santiago Andrés y Sara Sofía se llevan 6 años, ahora otro bebé, o sea, de las cosas que uno dice no me arrepiento, yo me puedo decir que hay algo que sí me arrepiento, y es de no haber tenido mis hijos seguiditos, que no hubieran tantos intervalos de tiempo entre uno y otro. Pero bueno, repito, Dios tiene la última palabra. Es el tiempo de él, sí, ¿verdad? Todo entonces llega en su dos tiempo. vertientes. ¿Por qué? Porque entonces el primer rótulo que me colocan cuando voy a los controles es mamá añosa. Imagínate tú, Dios Y mío. yo era una mujer que que me cuidaba mucho, yo era una mujer que era muy Y que estás activa. muy joven. No, Sí, es que yo me imagínate siento tú, joven. re Así joven. es. Pero mira que sí, o sea, y era algo que yo decía, ¿por qué razón? O sea, mamá añosa suena feo. Entonces comenzaron a hacerme unos exámenes y comenzaron a hacerme unas recomendaciones, y de entrada mi embarazo fue colocado de alto riesgo porque el intervalo que tenía de tanto tiempo de no tener hijos. Claro. Y bueno, eso, y desde antes, porque tengo que aclararlo, porque siempre se coloca como eso como una consecuencia del diagnóstico, y no me quiero adelantar, sino es que yo lo único que sentí durante el embarazo fue que a mí se me fue el sueño, o sea, yo dejé de dormir. Y yo recuerdo que un médico yo le dije, doctor, pero es que eso no creo que tenga algo relacionado con el embarazo. Y el médico me dijo, ¿tú sabes cuántos síntomas tiene un embarazo? Son más de 40 síntomas. Si las mujeres les diera todo al mismo tiempo, no soportarían. A mí me molestó. Y yo siempre tengo la palabra precisa y le dije, menos mal que las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas, porque si fueran los hombres no existiera ninguno. No es un comentario machista, pero es real. Porque nosotras como mujeres lo soportamos todo, porque sabemos que lo que estamos gestando es vida. Así es. Entonces comenzaron esa cantidad de exámenes, comenzaron esa cantidad de cuidados, la ilusión, ¿sí? O sea, qué nombre le vamos a llamar, si es niño, si es niña. De hecho, Samuel, eso estaba ahí latente, porque Samuel había sido uno de los nombres que teníamos porque continuáramos con la S, ¿no? Santiago, Sara Sofía y Samuel. Entonces llegaron esos exámenes. Yo recuerdo que la primera doctora que me atendió en su momento me mandó a hacer una cantidad de exámenes. Esos exámenes, pues fui a la EPS, me los autorizaron, hicimos todos los exámenes. En el primer examen me salió algo alterado.
Entonces, ese día yo fui de urgencia, pero yo siempre, mis hermanos, ellos dicen que yo me como todas sus historias, pero que las mías no se las come nadie, porque yo soy en ese aspecto muy en silencio, muy reservada, siempre con mi esposo, orarle al Señor, y yo pienso que ese ha sido como nuestro secreto, en el secreto, buscar al Señor y que sea Él el que se lleve siempre toda la gloria. Y así fue. Entonces comenzaron las cosas a mostrar ciertas alteraciones, pero yo no decía nada. Yo no decía nada, nada más mi esposo y yo, inicialmente. Después, a medida que hoy estaba haciendo como un recorderis, entonces, sobre todos los exámenes que me habían hecho, que comenzaron a hacerme, cuando llegó la semana número 12, ese resultado vino con una alteración genética. Entonces, podían haber 3 alteraciones. Entre esas estaba la trisomía 21, que entre otras cosas es la única trisomía compatible con la vida. Imagínate que, o sea, de todas las trisomías que hay, o que estaban ahí relacionadas, no las tengo porque ahora relacionar o comentarlo, porque la verdad es que no me acuerdo. Pero después, cuando estaba con la genetista, ella me decía, ¿tú sabes que la única trisomía compatible con la vida es la trisomía 21? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? No tengo una explicación científica porque no soy científica, Claro. Tampoco me he puesto a como investigarla, pero he visto que hasta en eso Dios tomó el control. Claro. ¿Por qué? Porque o sea, hay niños que pueden formarse con alguna otra condición y que simplemente los papás los conocen y ya fallecen. ¿Cierto? Total. Hay muchos casos que han sucedido así. En su momento, bueno, ese diagnóstico que estaba como en una especie de signo de interrogación se fue confirmando a través de otros exámenes que me fueron haciendo, pero yo estaba en silencio. El Señor y yo, mi esposo, comencé ya entonces ahí sí a comentarle a mis líderes espirituales, a mi pastora, a la profeta Julia Álvarez, que yo le digo que ella es la madrina de Samuel de Jesús, porque ella, o sea, fueron 2 mujeres a las cuales las exalto porque, o sea, fueron como mi bastión en ese momento. Y tu apoyo. Y porque yo no me atreví ni a decírselo ni a mi mamá, que después también se convirtió como en una especie de porque mi mamá nosotras somos muy unidas, pero mi mamá es una mujer que ella tiene mucha fortaleza, pero al mismo tiempo siento que es frágil. Entonces yo no quería ocasionarle a ella una preocupación. No quería ni siquiera, o sea, nosotros no les dijimos ni siquiera ni a mis suegros ni a mis papás. No les dijimos absolutamente nada. O sea, yo creo que son contadas las personas que conocían la situación que estaba atravesando. De hecho, al final me tocó, o sea, como que en un momento entré en crisis porque cuando ya vino el último examen y me lo mandaron a través de un correo electrónico. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te lo envían? ¿Cómo recibes? ¿Cómo te sentiste tú como mujer y como madre recibiendo ese diagnóstico? No, por eso te decía, hay 2 vertientes. O sea, una vertiente, para mí hay una vertiente muy dolorosa porque me remueve por la forma, por las maneras. Porque una parte del cuerpo médico que me atendió, que Dios les bendiga donde se encuentren, porque definitivamente yo creo que necesitamos más humanidad, necesitamos más empatía, necesitamos más cercanía. Y porque desde que los médicos se enteraron, o sea, lógicamente ellos como médicos, ellos tienen un deber de informar a las mujeres cuáles son las alternativas, pero en el caso de Samuel de Jesús, la única alternativa que me brindaron era interrumpir el embarazo a través del aborto. Pero mira qué lindo cuando al principio que decías que está relacionado con la vida. O sea, allí
tuviste, ¿verdad? Como siempre ese mensaje que Dios te decía, es vida, no es muerte, no es vida, es vida. Es vida. Es que, mira, imagínate que el Señor nos dijo que Samuel de Jesús iba a traer mucha más alegría, que Claro. Samuel de Jesús iba a traer mucha más unión, que Samuel de Jesús iba a traer mucho más regocijo en nuestra familia. Y bueno, de verdad. Ahí es donde hay como esa confrontación. confrontación, que tú recibes esa promesa, pero al mismo tiempo tú estás viendo otro panorama. Entonces, Señor, ¿esto Mira, qué es? yo les digo algo. Yo llegaba a las citas médicas y mientras las mujeres hablaban que les molestaba el esposo, que a la una le molestaba cepillarse los dientes, que a la otra le molestaba el ajo, que a la otra le molestaba esto, yo comenzaba y yo oraba ahí con ellas. ¿Y tú qué vas a tener? ¿Y tú qué vas a tener? Y yo quiero esto, y yo quiero aquello. O sea, y perdón lo que voy a decir, pero a veces son temas tan triviales. Y no le estoy restando importancia a las emociones que puedan tener otras personas. Pero, o sea, era una confrontación, ¿verdad? Porque cuando yo llegaba a esas citas de control, que en ese tiempo estábamos todavía en tiempo COVID, no podía ir con mi esposo, o sea, él simplemente me dejaba en la puerta de la clínica, yo subía, entraba, esperaba el turno y después salía. O sea, yo salía de ahí devastada. De hecho, los médicos me decían, nos vemos el otro mes si decides continuar. O sea, siempre. O sea, era algo... Siempre era ahí como si o quieres sea, seguir el embarazo. Era algo muy, muy, muy fuerte. O sea, claro. yo les digo algo y lo digo de manera muy, muy humilde. Yo siempre después yo decía, ¿cómo hacen las mujeres que no tienen el respaldo familiar, que no tienen el temor de Dios, que no tienen el conocimiento de lo que representa todo vida. esto, o sea, la vida, la defensa de la vida? O sea, Ujú. cuando nosotros debemos defender la vida, nosotros debemos entender que desde que esa semillita está en nuestro vientre, es un regalo del Señor. Así es. Entonces, es más, de hecho, una vez me tocó, porque bueno, yo tengo mi temperamento y que el Señor ha venido cambiando, ¿verdad? Ha venido moldeando, pero a veces uno como buena guajira, uno se envalentona. Y una vez me tocó decirle a la coordinadora médica del lugar donde estaba, le dije, mira, me vuelven a insinuar la interrupción voluntaria del embarazo y tomo medidas, porque ya ustedes se están excediendo. De hecho, la última cita de control que tuve con perinatología, el médico me dice, ¿y tú vas a continuar ese embarazo? Yo le dije, claro, doctor, porque es que esto es mi hijo y usted a mí no me conoce, usted no conoce mi familia, él es fruto del amor. Y yo le creo al Dios de la vida. Y me dice él, es que tú eres cristiana. Yo le dije, sí, Señor. Y entonces me replica y me dice, yo conozco pastores que han abortado. Yo le dije, yo no sé qué tipo de pastores conozca usted, pero los que yo conozco defienden la vida. Y yo le creo al Dios que está sobre los diagnósticos y los pronósticos. Y yo sé que mi hijo no va a hacer nada de lo que ustedes han dicho. Y me dice, tú estás en negación, te voy a mandar para psiquiatría. Y yo le dije, no, yo no voy a venir más acá donde usted. Como dice la palabra, dice que para los que creemos, para los que no creen, dicen que los que creemos estamos a veces locos, sí, pero esa locura... Pero es mejor esa locura, prefiero tener sí. esa locura. Definitivamente. Esa locura nos da mucha paz. Definitivamente. En medio de las incertidumbres, porque creo que tener un diagnóstico de pronto contrario a lo que uno está esperando te confronta y tú dices, estoy en una incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a afrontar yo todo esto, verdad? Sí. Y ahí es donde, ¿qué pensabas tú? Porque tú nos comentaste algo como que es lo que te ponía a pensar en el futuro. No, mira, es que definitivamente yo tengo para escribir un libro. Samuel de Jesús no es un capítulo de mi vida, o sea, Samuel de Jesús es un libro. ¿Ya? Sí, ¿Por qué? Porque con él experimentamos tantas cosas. Uno,
Porque tú dices, bueno, Señor, pero si yo estoy aquí, yo estoy viviendo al abrigo de tus alas, dice tu palabra, Señor, y yo estoy respaldando, Señor, yo estoy aquí, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo, o sea, porque siempre nos queremos colocar en esa postura. Ya es una postura que a veces nos confronta, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha dicho que nuestra vida va a ser perfecta. El Señor nos ha dicho, tome cada quien su cruz cada día y sígame. Entonces, bueno, y no estoy diciendo que mi hijo sea una cruz, sino es que son dificultades, porque en este caso también decir que no me dolió es mentir. Decir que no lloré es mentir. Decir que no me confronté es mentir. O sea, este proceso, y vuelvo a reconocer ahora a esas mujeres que han estado ahí conmigo, porque ahorita yo le decía, voy a grabar un podcast, y ella me decía, es que viviste las espinas y ahora vas a poder disfrutar de las rosas. Amén. Qué lindo. Porque definitivamente así fue. O sea, yo me confronté, y ¿sabes algo? Yo puse a mis hermanos a orar, a mi familia, o sea, lo que fueron mis hermanos. Yo tengo 6 hermanos, bueno, somos 6, y yo puse a mis hermanos a orar, y les decía, ora por mí, estoy viviendo un proceso, De hecho, Samuel de Jesús nació en medio de un ayuno. O sea, Samuel de Jesús, estando en el vientre, hasta ayunó. Él viene ungido. Sí, él venía con esa disposición, y yo me aferré mucho a las promesas del Señor. Desde antes de estar en el vientre te escogí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo me aferré a esa promesa. Desde antes de estar en el vientre te vi, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Y de hecho yo lo creo en la vida de Samuel de Jesús, porque, bueno, les cuento algo. Yo me aferré a una fotografía. Había una fotografía de un niño, y yo decía, así va a ser mi bebé, así va a ser mi bebé. Porque para mí el milagro era que Samuel de Jesús no trajera la condición que arrojaban los exámenes. O sea, claro, que el diagnóstico no se materializara, ¿verdad? Ese era el milagro que yo creía. Por el que orabas. Y yo, en ese momento del embarazo. Que oraba, y después, cuando ya el niño nace, que también vivimos otras 2 historias, una historia muy agradable, en la que siempre trato de resaltar las personas que Dios ha colocado por bendición, pero otra historia también en la que vi como una especie de sesgo, de no empatía, de exclusión. Me sentí un poco alterada, y hubo un momento en el que ya después, estando un día en una crisis, mi hermana me dijo, yo decía, o sea, yo me confrontaba, y ella me decía, ¿y si es qué? ¿Y si es qué? Porque vuelvo a repetirte, o sea, para mí, en su momento, el milagro era que no se diera ese diagnóstico. Total. Pero ahí Dios tenía la última palabra. Y yo puedo decir hoy que ellos también valen la pena. Sí, porque ¿cómo ves a tu hijo ahora? ¿Qué ves ahora en él? No, es que Samuel de Jesús es una cosa que yo no sabría cómo explicarles. Porque imagínense que Samuel de Jesús es un niño, gracias a Dios, la gloria y la honra para Dios. Samuel de Jesús es un niño súper sano. Amén de que tuvo COVID, o sea, él estuvo en UCI antes de cumplir los 2 meses, duró 14 días, estuvo con alto riesgo de paro cardiorrespiratorio, estuvo en saturación en 74. Samuel de Jesús fue un niño que es un campeón. Cuando estuvimos en la clínica, los médicos decían, sigan orando, porque nunca habíamos experimentado esto que está ocurriendo aquí. Y al principio, cuando me lo recibieron, ellos decían, es muy difícil que salga. Y yo hice como los muñequitos esos que se desploman y vuelven otra vez y se levantan. Y yo le dije al médico, doctor, ¿sabe algo? El Señor nos regaló a Samuel de Jesús, él es un regalo. Y estoy convencida que no nos lo dio por 2 meses.
nosotros vamos a ver crecer a nuestro Amén. hijo. Y en este tiempo no solamente no se va a perder la vida de Samuel de Jesús, sino que ninguno de los niños que están en este lugar va a partir. Amén. Y así sucedió. Qué lindo. Y como desde tu vientre también ya estaba impactando, ¿verdad? En la ciencia, porque tú me contaste una vez que te hicieron una ecografía y el médico decía, esto es un milagro. Cuéntanos un poquito. Sí, ¿Qué pasó ese día? imagínate que mi esposo nunca logró ir a ninguno de los controles médicos porque me tocaba ir sola. Y vamos a ver que había un examen final. Ya teníamos amniocentesis, ya teníamos DNA fetal, ya teníamos todos los exámenes que corroboraban que había una trisomía 21. Y cuando fuimos a hacer el último examen, que fue en enero del año 2021, o sea, ya tenía prácticamente más de 7 meses, estábamos en un centro muy reconocido en Sincelejo, y cuando estábamos ahí, el doctor estaba haciendo la ecografía de anatomía, ¿ya? Y nosotros llegamos y comenzamos a cantar nuestras alabanzas, mi esposo y yo. Fue el único momento en el que pudimos estar juntos, o sea, en una cita médica fue ese. Y mientras el médico y nosotros cantando nuestras alabanzas, yo estaba con mis ojos cerrados, mi esposo estaba con sus ojos abiertos, pero yo cantaba alabanzas y él cantaba las alabanzas y se terminaba una y terminaba otra. Y el médico decía, aquí todo está perfecto, aquí todo está perfecto, no lo puedo creer, aquí todo está perfecto, aquí todo está perfecto. Entonces, o sea que la fe de ustedes ya estaba impartiendo muchísimo. no, imagínate, y ese centro estaba Dentro repleto Imagínate. de personas esperando ser atendido, y el médico me sorprende porque él le dice a mi esposo, ¿será que usted puede orar por mí? Y él le dice, doctor, sí, claro que sí, espérese un momento, voy a llamar a mi esposa. Y él hace que la esposa viene toda afanada también, porque pues lógicamente el tema de los médicos es bastante, esa vida es bastante agitada y tienen que atender a no sé cuántos pacientes, y ella le llega así toda afanada y le dice, doctor, mi amor, mi vida, ¿para qué me llamas? Y le dice él, ella es una mujer que ya tiene un diagnóstico de trisomía 21, aquí le hicimos amniocentesis a él, ahí en ese lugar me habían hecho amniocentesis, o sea, me habían extraído el líquido desde que estaba en el vientre, pero le estoy haciendo este examen y todo está bien, y yo quiero que ellos oren por nosotros. Y ella le dice, pero es que allá afuera está lleno, y le dice, yo no sé si allá afuera el mundo se pueda detener, pero yo lo único que sé es que Dios está con ellos. Ay, qué divino. Y entonces mi esposo le dice, doctor, usted me dirá si quiere que hagamos, y le dice, usted déjese guiar por ese Dios que usted tiene. O sea, ¿cómo qué estaría viendo él ahí, el No, poder de sí, Dios es manifestado? que tú a veces no Qué te das lindo. cuenta, pero los demás, o sea, Dios Sí, les permite sí. que sea el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros, lindo. definitivamente. Y eso fue algo que me impactó Lo lleno mucho. ustedes, definitivamente. Claro. Muy, mucho, 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 mucho. Ahí empiezas a ver como ese propósito de por qué tu hijo, de por qué Samuel, de para qué Samuel. No, es que, ¿sabes algo que yo veo en Samuel? Yo digo que Samuel de Jesús es mi cielo de colores. Ay, De hecho, cuando fuimos a cita con genética, porque yo venía con ese rótulo y con esa preocupación, yo me demoré, de pronto fue porque yo tuve mi hijo tan tarde. Que viene ese sentimiento como echarse las culpas uno mismo. Yo venía así, y nosotras como mujeres tenemos esa habilidad. Sí. Nos autoflagelamos. Y vamos a ver que la genetista me dice, ¿tú sabes cuántas? Pregúntame todo lo que quieras. Y yo le dije, no, doctora, mire, esto, y me dice, no. Eso no tiene nada que ver con los años, eso no tiene nada que ver. O sea, esos son estudios que se han venido realizando, pero que en realidad no tienen un soporte, ¿ya? Es muy probable que la edad influya, pero son más los niños que nacen con esa condición De padres jóvenes. de parejas jóvenes y de madres jóvenes
que los que nacen con adultos. edad adulta. De hecho, me dio así como una bofetada. Esa bofetada me despertó. Porque me dice, ¿tú sabes cuántos hijos tienes? Yo le dije, no, tengo 3. ¿Y vas a seguir teniendo hijos? Yo le dije, no, doctor, no, ya yo no voy a tener más hijos. Me dice, ¿tú te imaginas esas familias que su primer hijo tiene esa condición, o sea, tiene esa condición de trisomía y que si tienen un segundo hijo, la probabilidad ahí sí aumenta? ¿Tú te imaginas eso? Entonces yo dije, oh sí. Entonces cuando me vengo a dar cuenta de todos los escenarios, porque a veces tú te confrontas y tú dices, definitivamente mi escenario no es el mejor, pero no te das cuenta de que hay escenarios peores que los tuyos. Sí, total. Así es. Y lo que más admiro de ustedes es esa unidad familiar, ese amor que transmiten a su hijo, ese cuidado. Porque yo cuando los conocí, yo me quedé impactada de ver a su hijo, de ver a Samuel, de Jesús, cómo está, lo que está logrando. Eso es realmente inspirador. Es que te voy a decir algo. Mi hijo el milagro era que no viniera el diagnóstico. Y para mí hoy el milagro es él. O sea, para mí el milagro es él. O sea, el milagro es verlo, el milagro es ver sus ojos rasgados, hermosos. El milagro es ver su sonrisa. El milagro es ver cómo él, o sea, por ejemplo, mi esposo y yo estamos rodeados de 2 interventores, Sara Sofía y Santiago Andrés. Santiago Andrés y Sara Sofía son nuestros interventores. Ellos ahora están pendientes de todo lo que tenga que ver con Samuel de Jesús. Y lo que ella decía, nosotros éramos felices, pero es que cuando llegó Samuel de Jesús, ahí sí fuimos más felices. Imagínate, cuando nosotros le dijimos a ellos que íbamos a tener otro hermanito, o sea, o que llegaba un hermanito, porque ya ellos son hermanotes, Sara Sofía la primera que dijo, ay mamá, que no venga a molestar. Y después sacó una máxima y es, mamá, nosotros pensábamos que éramos felices y estábamos completos, pero nos hacía falta Samuel de Jesús. De hecho, después de que ya nació Samuel de Jesús, ella pues instauró una canción, una alabanza como su himno. Y es Dios te hizo también. Y ella, Dios te hizo también, no se equivocó. Y ella, entre otras cosas, después fue que supe, porque nosotros nunca, como les decíamos, le dijimos nada a nuestros familiares, a nuestros padres. Y un día Sara Sofía, cargando a Samuel de Jesús, fue donde mi suegra, donde su abuelita, y ella le decía, mamita, Dios tiene un propósito muy grande con Samuel de Jesús. Ella es una cosa, y si digo con Santiago, mejor dicho. Y tengo a Ana Victoria y a Sara Victoria, que son también un regalo del cielo. Qué hermosa. Y son ahora los pares de Samuel de Jesús. Cuando ellas llegan, o sea, en casa se ha convertido como ese harén de felicidad, de alegría, es un remanso. O sea, yo nunca me imaginé, y les digo algo, o sea, el enemigo siempre quiso colocarme como que no lo van a querer, lo van a rechazar, no, o sea, muchas cosas, y no. O sea, mi familia, tengo mi hermano mayor le dice el rey, mi papá, o sea, él tiene de todas. Es un niño lleno de mucha gracia. Mucho amor. Y muchas personas me preguntan, ¿cuál es el secreto? Y yo siempre digo, el secreto, primeramente, es el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el respaldo de Dios, y segundo, el amor que toda la familia le da. Porque para la gloria y honra del Señor, Samuel de Jesús es un niño tan amado. Y ¿saben algo? Cuando yo recuerdo ese examen que dice anormal, me remuevo. Claro. Porque yo digo, o sea, yo no veo nada anormal en mi hijo. Por el contrario. Si hay algún exceso de información genética, si hay algo que vino de más con Samuel de Jesús, fue el amor, fue la unidad, fue la fe, fue la confianza. Bueno, definitivamente Él es un cielo de colores. Amén. Él es nuestro trébol de 4 hojas. Amén. Porque no se sabe por qué se forma, es un azar de la naturaleza.
y nosotros sabemos que fuimos escogidos. Y yo digo siempre que fuimos escogidos para dar cuentas en la eternidad. Amén. Y por eso yo levanto mi voz, ¿sabes? Sí, eso es lo que te quiero pedir. ¿Qué le puedes decir en estos momentos a los especialistas y también a los padres, madres que están recibiendo un diagnóstico? A los médicos o a las personas que están en el área de la ciencia, que seamos más humanos, que sean más humanos, que no miren a una paciente como un número más, que entiendan que el control de la vida no lo tiene el hombre, que lo tiene Dios. Para la gloria y honra de Dios, yo puedo decir que mi hijo no tiene ningún diagnóstico. Amén. Él es un niño completamente sano. Amén. Y vuelvo a repetirte, ellos valen la pena. Así es. Ellos valen la pena. Y a las mamás, a los papás, primeramente, que los milagros suceden cuando creemos. O sea, para el que cree, el milagro se va a dar. Para el que cree, todo va a ser posible. Yo no sé cuál es la dificultad, porque son muchas las circunstancias. De hecho, ¿sabes algo? Cada vez que vamos a las citas médicas, con Samuel de Jesús, que tiene muchas citas médicas, porque, bueno, él tiene una condición diferente. No me gusta la palabra especial. Él tiene una condición diferente que hace que sus cuidados sean un poco mayores. Pero eso no quiere decir de que él sea un niño especial. O sea, él no es un ángel, él es un niño como cualquier otro. De hecho, cuando lo llevamos a sus controles, o sea, los médicos dicen, es que vemos en Samuel de Jesús lo mismo que hacen cualquier otro niño. Y así lo vemos también en casa. Se está desarrollando muy Nosotros bien. lo vemos tal cual así. O sea, él lo vemos en casa como cualquier otro niño. Y yo le digo al papá, a la mamá, más que todo a la mamá, porque también esto me pongo a pensar en esas mujeres que han sucumbido, que han flaqueado y que han tomado de pronto la decisión, porque el panorama que les plantean es muy difícil. No es fácil. No es fácil decirte no, que tu hijo va a venir con una dificultad cognitiva, que tu hijo de pronto no vaya a hablar, que tu hijo no vaya a oír, que tu hijo viene con dificultades endocrinas, que tu hijo viene con dificultades cardíacas, que tu hijo, bueno, vaya a ser rechazado, porque también vivimos en una sociedad cruel, no vamos a mentir, vivimos en una sociedad cruel, y una de las cosas que queremos lograr en él, en Samuel de Jesús, es que él sea una persona autónoma, que él sea un hombre autónomo y que siempre tenga a Dios como su referente. Amén. Yo sé que Dios va a abrir sus labios y eso que decías al principio de la oración, o sea, hoy estoy yo aquí dando ese testimonio, pero yo sé que Dios lo va a llevar a otros lugares y que sus labios se van a abrir, su boca se va a abrir y él va a poder testificar de esa generación que de pronto no es igual a las demás, pero que también tiene su valía. Porque ellos valor. también, vuelvo a repetirte, ellos valen la pena. Así es. Y vienen con un propósito marcado por Dios a cumplir una misión especial. Pero también necesitan unos padres, así como ustedes. O sea, lo importante es eso, o sea, lo que yo rescato es también esa unión familiar, también ese apoyo que le dan al niño para que también desarrolle todas esas habilidades, porque ellos tienen muchas habilidades y ustedes son ese apoyo y la unidad de la familia, o sea, la unidad de ustedes como pareja, de sus hermanos, de sus tíos, de todo. Entonces, ver ese resultado en Samuel es producto también de todo el esfuerzo que ustedes hacen también de mantener esa unidad y ese apoyo para él. Definitivamente, o sea, definitivamente, solos no hubiéramos podido. Así es. Sí. Solos no hubiéramos podido. Bueno, y tenemos hoy un invitado muy especial, otro invitado que les Que aquí queremos viene el aquí, protagonista de este podcast. de esta historia. Se lo queremos presentar. Queremos presentarlo aquí. Lo vamos a presentar Bienvenido. aquí. Viene con una sonrisa como siempre. Hola, Samuel. ¿Cómo estamos, Samuel? Hola. Mira.
Samuel. ¿Cómo estás? Hola, Samuel. No, él quiere hablar, ya él quiere hablar, ya él quiere hablar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Samuel? Mamá. Samuel, ¿qué vas a decir? Vamos a decir. Mamá. ¿Cómo vas a decir? Vamos a orar. O a orar, sí. él ora. Bueno, vamos entonces. Él ora. Ah, Vamos a vamos orar. a orar. Vamos a orar, mi amor, vamos a orar. ¿Cómo ora Samuel? ¿Cómo ora, mi amor? ¿Cómo ora Samuel? ¿Ah? Como nosotros Bueno, lo hemos vamos a enseñado orar. todas las noches a cantar su ¿Verdad? alabanza Ajá. y a orar, a ungir. Divino. O sea, él es un niño que él sabe a dónde pertenece. Así es, amén. Mira. Bueno, mira. entonces Bueno, vamos vamos a a orar. orar, Samuel. Eso, A a orar, orar, a orar. a orar, A orar, mi a amor, orar. a orar. Vamos a orar. ¿Cómo ponemos ora la Samuel? manito? Bueno, entonces la mamita de Samuel va a orar por todas estas mamitas, papitos que están recibiendo hoy unas bendiciones de lo alto, un regalo de lo alto, así como ellos también han recibido a Samuel de Jesús. Bueno, Señor, en esta hora, juntos en armonía, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, creyendo que tú eres Dios de ayer, de hoy, por siglos de los siglos, Señor. Tú escuchas el clamor, tú sabes, Señor, que estamos aquí glorificando y testificando, Señor, de que hay un Dios de imposibles, que hay un Dios que no conoce derrota, que hay un Dios que nos ha traído, Señor, y hasta este día ha sido nuestro ebenecer. Gracias te damos, Padre, porque definitivamente sin ti nada de esto hubiera sido posible. Tú eres el Dios que haces, Señor, y tienes planes de bien y no de mal. Hoy colocamos ante tu altar, Señor, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las familias, Señor, que han recibido un diagnóstico o tal vez están devastados porque se están adentrando, Señor, a cosas que no conocen. Y el hombre, Señor, es digno siempre de temor, Señor. Pero tú eres el Dios que has dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te pido que tú estés, Señor, fortaleciendo, animando y estableciendo una relación permanente, Señor, con esas personas que necesitan de ti, Señor. Aquí está Samuel de Jesús como un ejemplo. Él, Señor, de pronto tiene una condición, Señor, que para muchos es un error de la naturaleza. Pero yo estoy convencida, Padre, que en Él está tu presencia, que tú tienes planes, así como nos los has dicho, Señor, perfectos, planes de bien, planes de bienestar. Yo te pido que levantes, Señor, en la fe de aquellos que se encuentran, Señor, abrumados, aquellos que se están sometiendo a lo desconocido, porque yo sé lo que significa recibir esos diagnósticos, Padre. Pero también estoy convencida de que tú haces cosas maravillosas y sorprendentes. Anima, fortalece, levanta y haz entender, Señor, no solo a los padres, a las madres, a la ciencia, sino que tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios de lo sobrenatural, tú eres el Dios del poder, tú eres el Dios de la majestad. Y somos hechura tuya, Señor. Tu palabra dice que fueron creadas todas las cosas, que fueron, Señor, entretejidas en lo oculto del vientre, Señor. Gracias te damos, porque tú nos llamaste desde antes de estar en el vientre y somos una creación admirable. Ninguna de las personas, ninguno de los niños, Señor, que están sobre la tierra es producto de una casualidad, sino que tú tienes planes perfectos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu respaldo, Padre, y gracias por lo que seguirás haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de aquellas personas que también buscan, claman, creen que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios de poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchas Y gracias. Y amén. Y gracias también al papá de Samuel que está aquí. Y a esta familia Muchas hermosa. gracias a esta familia Qué hermosa lindo. que nos inspira mucho. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí el día de hoy. Los invitamos a que vean este episodio que sé que bendecirá sus vidas
Y bueno, no olviden, avanza, Avanza y supera y supera y conecta conecta con con tu tu propósito. propósito. Bendiciones. Chao, chao.